En la mayoría de sus obras, H.P. Lovecraft hablaba de lo indescriptible del horror cósmico. Como defendía en sus ensayos, el relato fantástico debía basarse más en la atmósfera que en la aparición de la propia criatura. Incluso su trasunto literario, Randolph Carter, lo sostenía en el cuento Lo Innombrable. Solo hay que recordar la célebre frase del escritor: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. No olvidemos tampoco que gran parte del terror lovecraftiano se basa en aquello que no puede ser percibido por los sentidos. Una vez nos percatamos de ello, como si de la lectura del Rey de Amarillo de Robert Chambers se tratase, se desencadena la locura. Ya no podemos volver a la ignorancia. Eso lo descubrimos en cuentos como El modelo de Pigman o Del más allá, ambos firmados por el propio Lovecraft. Así que siempre es un reto trasladar a un formato visual lo escrito por el autor de Providence. Lo hemos visto varias veces en películas que no llegan a la altura y también en cómics, y hoy vamos a hablar de cómics y más en especial de mangas. A menudo, en este formato, se sacrifica lo incognoscible a favor de algo que sí podemos llegar a ver. A menudo, los resultados están muy lejos de lo narrado en los cuentos. Nuestra imaginación siempre va a ser más terrible. Pero en algunas ocasiones hay adaptaciones que están a la altura, y es el caso de las realizadas por el mangaka Go Tanabe. A continuación, hablamos de las publicadas hasta el momento. Este relato largo fue siempre uno de los favoritos de H.P. Lovecraft, el cual no tenía en muy alta estima su propia obra. Aunque ha sido versionado en diversas ocasiones al cómic y llevado a la gran pantalla, incluso una de las últimas adaptaciones fue protagonizada por el oscuro Nicolas Cage, la versión de Go Tanabe es una de las mejores porque es capaz de mantener el suspense en todo momento. En El color que cayó del cielo, llegamos a una zona rural de Arkham. Allí, el viejo Amy Pierce relata a un joven, tras el proyecto de construir un embalse en el páramo maldito, que llevó a aquel lugar a recibir dicho sobrenombre. 40 años antes, en ese sitio, cayó un meteorito, uno que impactó justo en la granja de Naum Garner. Durante los siguientes días, la familia de Garner se convirtió en el centro de atención de todo el país. Los profesores de la Universidad de Miskatonic no tardan en ir en busca de la roca. Sin embargo, durante su investigación, liberan un extraño color que no es de este mundo y que desencadenará la locura y la barbarie en las tierras de Garner. El color que cayó del cielo es uno de los cuentos más logrados de Lovecraft y uno de los más recordados. Aúna muchas de las características que dan origen al término Lovecraftiano: la insignificancia humana, un mal venido de más allá de nuestra comprensión, la fragilidad de nuestros sentidos, la contaminación del ser humano y todo lo que lo rodea, la incapacidad para detener la devastación. Go Tanabe consigue una magnífica adaptación al tomar 3 importantes decisiones. La primera es que mediante su dibujo en blanco y negro va a dar una atmósfera malsana que, sin sacrificar los rasgos del manga, como la gestualidad y el desconcierto de sus personajes que recuerdan a Junji Ito, otro heredero de Lovecraft, evoca también a grandes ilustradores del terror como Bernie Wrightson. Segundo, aparte de un gran respeto por el original en cuanto al argumento y dibujo, también hay un dominio de la narrativa visual que agrega sin palabras lo que se describe en la obra. La tensión acompaña a muchas de las viñetas, con intensos momentos, sobre todo antes de pasar página. En tercer lugar, Tanabe agrega diálogos que encajan perfectamente con la obra original. Todo lector de Lovecraft sabe que en la mayoría de sus escritos no abundan los diálogos, pero Tanabe
sabiendo del campo en el que trabaja, opta por incluirlos para agregar más información. El color que cayó del cielo fue mi primer acercamiento a las adaptaciones de H.P. Lovecraft realizadas por Go Tanabe, y desde ese momento quise descubrir más sobre cómo este mangaka nipón estaba adaptando al famoso escritor de Providence. Si ya El color que cayó del cielo de Go Tanabe me pareció excelente, la adaptación que realiza de La sombra sobre Innsmouth es una de mis favoritas de todas las realizadas sobre la obra de H.P. Lovecraft. Para el que no conozca la historia, arranca cuando el narrador de nuestro relato decide viajar hacia la misteriosa Innsmouth, una localidad alejada de Arkham y cercana a la costa. De este enclave se cuentan extrañas leyendas urbanas: un pasado oscuro, una epidemia, una zona devastada por un mal insomne. Antes de llegar, como si fuese el Jonathan Harker de Drácula, el narrador ya se percata de que nadie quiere acercarse a Innsmouth, pero de todos modos decide continuar adelante con la búsqueda de la verdad. Como los personajes de otros relatos de Lovecraft, se me viene a la cabeza ahora el del ritual, nuestro narrador pronto descubrirá que entre los habitantes de Innsmouth viven seres extraños de una raza muy alejada de la humana, una especie que proviene de las aguas, de los profundos. Gracias a las revelaciones realizadas por un borracho, Zadok Allen, descubrimos más sobre el arrecife del diablo y el pasado de Innsmouth, marcado por el capitán Obed Mars. Este, dispuesto a salvar Innsmouth de la destrucción, hizo un pacto con misteriosas criaturas venidas de las entrañas del océano, donde yacen las ciudades durmientes. Sin creerse en lo narrado por Zadok, el protagonista de nuestra historia intenta volver a Arkham, pero el único autobús que transita Innsmouth se avería y él debe pasar la noche entre unas criaturas que han percibido algo extraño en el forastero. La sombra sobre Innsmouth es una de las piezas fundamentales de los mitos de Setu-Kazuz, como se diga, escritos por Lovecraft, además de una de sus pocas novelas cortas. En ella se recogen varias ideas que el escritor exploró a lo largo de toda su vida, y Go Tanabe lleva a cabo una oscura adaptación que hace que volvamos a ver con nuevos ojos aquello que Lovecraft apenas describía, o si lo hacía mediante adjetivos como giboso, lúgubre o abyecto. Lo mejor es que Tanabe, en todo momento, logra trasladar la atmósfera malsana e inquietante de la obra original. Si hace poco comentaba que Junji Ito Maniac era una copia pálida y barata de lo que lograban las historias del mangaka japonés, Tanabe en cambio consigue todo lo contrario con Lovecraft: concebir una historia digna de formar parte del corpus del escritor de Providence. A lo largo de toda su carrera, Lovecraft jugó con varias ideas que repitió en diversas obras, puliéndolas, matizándolas. Se puede ver claramente en su ciclo onírico, pero también en los mitos de Setu-Kazuz, como sea, y otros relatos de un corte más clásico, cuando no directamente gótico. En La sombra sobre Innsmouth, Go Tanabe respeta las huellas de Dagon, dios de las profundidades, protagonista del relato homónimo, pero también la de Cthulhu, aquel que duerme en las entrañas de la ciudad sumergida de Rileath. Del mismo modo, los últimos compases de esta historia se acercan a Arthur Jermyn, otro de los famosos cuentos de Lovecraft, y a la historia sobre cómo la curiosidad y la búsqueda de la verdad sobre nuestros orígenes puede suponer y supondrá nuestra condena. Y es que a veces la ignorancia es lo único que nos mantiene cuerdos frente al horror cósmico. Y llegamos a las montañas de la locura. Una expedición de varios profesores e investigadores de la Universidad de Miskatonic al Ártico desemboca en un descubrimiento que conducirá a todos sus miembros a la barbarie. ¿Cuál es el precio de hallar el conocimiento? ¿Qué misterios más allá de la razón yacen dormidos, aunque no muertos, en sus profundidades? Las montañas de la locura es otra de las obras más célebres y potentes del escritor de Providence. En ella, Lovecraft coloca cada una de sus neuras y obsesiones para relatarnos el terrible viaje del profesor William Dyer, de Lake y del resto de su compañía.
En las montañas de la locura es una influencia en juegos de rol, en videojuegos, además de películas como, por supuesto, La Cosa de John Carpenter. Este relato ha cautivado la imaginación de cientos de creadores, por no citar el conocido intento de Guillermo del Toro de adaptar esta obra a la gran pantalla, cuestión que hasta la fecha no ha podido hacer realidad. Pero Las montañas de la locura no surgió de la nada dentro de la carrera literaria de H.P. L., como lo llamaban algunos de sus amigos en sus cartas. Aparte de una amplia documentación sobre la geología, la biología y otras cuestiones científicas, Lovecraft se inspiró en las noticias sobre las expediciones al Ártico y en la narración de Arthur Gordon Pym, la obra más larga de Edgar Allan Poe. En esta novela por entregas, el antihéroe sobre el que cae el peso dramático acaba sufriendo una revelación terrible. Muchos señalaron que la novela estaba inconclusa. Otros, como Lovecraft, vieron una fuente para muchos de sus relatos en ese desenlace tan abrupto. Un desenlace que culminaba con siniestras verdades que se mostraban ante el lector. ¿O no? Dividida en 2 tomos, la adaptación de Go Tanabe de Las montañas de la locura mantiene la lobreguez en cada página y concibe una aventura que pronto desemboca en el terror. Cuando el nipón profundiza en los mundos no euclidianos y en las visiones más insólitas, es tan poderoso como cuando dibuja y narra una escena espeluznante. Y, a su vez, sentimos lo mismo que sentíamos al naufragar en el mundo de nieve que Lovecraft presentaba en su novela. Hay criaturas que yacen dormidas, pero cuyo sueño puede llevarse a cualquiera de los presentes a la más terrible de las negruras. El guión y el dibujo de Tanabe lo sostiene con la misma tinta con la que Lovecraft escribía sus historias. No es sencillo poner en imágenes los horrores que dan origen al mundo de los antiguos, a Cthulhu y las otras criaturas y seres que poblaban el caos que dio lugar a nuestra tierra según Lovecraft, pero Tanabe sabe cómo. Primero, al buscar cómo plantear las ciudades de ángulos no euclidianos. Segundo, al narrar la batalla entre las fuerzas primigenias de un modo excelente. La locura no solo surge de las montañas y los seres que la habitaron, sino de los propios miembros de la expedición y su sed de conocimiento. Dyer, Peabody, Lake, Atwood, Danforth, Gedney y Douglas buscan de modo insaciable beber la ponzoña del secreto que revela las verdades del mundo. La verdad, por horrenda y morbosa que sea, es adictiva para ellos. Como si fuese la fruta del mal del antiguo dios hebreo, el deseo de saber más les conduce hasta las profundidades de las que quizás jamás escapen, y si lo hacen, nunca serán los mismos. Y nosotros, los lectores, irónicamente, como los protagonistas de esta historia, no somos capaces de detenernos, no somos capaces de dejar de pasar a la siguiente página. Adaptar una obra como La llamada de Cthulhu no es una tarea sencilla. Basado en una serie de apuntes, es una obra atmosférica que trata, como tantos otros cuentos de Lovecraft, sobre la búsqueda del conocimiento a un alto coste. Tanabe, para su adaptación, toma algunas libertades con tal de conseguir articular el relato. Siguiendo la investigación de Francis Shorston, el manga de Tanabe entrelaza los diferentes relatos para hablarnos de un siniestro viaje hacia deidades que están más allá de nuestra imaginación y desvelan la insignificancia del ser humano. Ya sea por los juegos de rol o por los guiños hacia la obra de Lovecraft en diferentes y muy variadas historias, Cthulhu, pese a su impronunciable nombre, se ha convertido en un personaje reconocible para el público. Es más, es la imagen que se le viene a muchos a la cabeza cuando piensan en el término Lovecraftiano, o se menciona al escritor de Providence. Por tanto, las expectativas eran altas con esta adaptación de Tanabe, que si bien no decepciona, no llega a la altura de sus otras versiones de los mitos, y no por ello es una mala obra. El japonés ha demostrado
ser un más que digno sucesor de Lovecraft, solo que aquí no funciona tan bien como en las obras anteriormente comentadas. No logra el mismo efecto que en las otras y es una lástima al tener el que seguramente sea el buque insignia de los mitos y por el que mucha gente se acerca a estas adaptaciones. Y sin embargo, sigue siendo un acercamiento más que recomendable para el lector que se esté iniciando con Lovecraft o aquel que desee revivir cómo fue su primera lectura de los cuentos que convirtieron al escritor en uno de los nombres propios del terror y padre del horror cósmico. Alan Moore se preguntaba en su obra Providence, en la que rinde homenaje a H.P. Lovecraft, cómo el autor se había convertido en uno de los escritores más populares del siglo XX y XXI cuando gozó de escasa fama en vida. Sus pesadillas, revelaciones y ensoñaciones han permeado en la cultura popular y en nuestro zeitgeist. De este modo, ha proporcionado material para ilustradores, escritores, directores de cine, músicos, creadores de videojuegos, también arquitectos de juegos de rol. Parece haber una huella Lovecraftiana en todo lo que nos rodea. Y eso pese a que no es sencillo captar el espíritu Lovecraftiano con la fuerza que el propio autor poseía. Go Tanabe, con sus adaptaciones al manga, capta aquello que Lovecraft considera innombrable. A la atmósfera y la ambición del japonés se agrega la capacidad para ser fiel al texto y a la vez no sacrificar las cualidades del cómic. Con todas estas obras, Go Tanabe escribe su nombre y apellido en el amplio círculo de Lovecraft. Porque como bien sabemos todos los que admiramos al maestro del horror cósmico, tarde o temprano resulta imposible escapar del oscuro vórtice de los dioses y monstruos, de los primigenios, del miedo a lo desconocido. Mi nombre es Carlos J. Guren, soy escritor, periodista, profesor y si te ha gustado este vídeo, por favor suscríbete, comenta y sigue viendo el resto del contenido en mi canal. Nos vemos en el próximo e incognoscible y terrible vídeo.